Buenas noches, tutora Hilda. Mi nombre es Belmis Navarro, estudiante de Psicología del 9º semestre de la Universidad Nicaragüense Martin Luther King. Hoy le voy a hablar sobre las pruebas psicotécnicas más aplicadas en la psicología clínica, pero voy a hacer énfasis en tres de ellas: el test del árbol, test de Macower, más conocido como el de la figura humana, y el test AMA. Empiezo con el test del árbol. El test del árbol, sin duda, es uno de los instrumentos proyectivos más simples de efectuar por parte de niños, jóvenes y adultos. Esta es una técnica proyectiva que se utiliza para analizar el contenido emocional, estudiar el carácter y la personalidad de un niño, de un adolescente o de una persona adulta. Es utilizada normalmente como una técnica con el contexto diagnóstico. El autor de este test es Carl Coats, una prueba dirigida para analizar la personalidad. Forma de aplicación de esta prueba. Puede aplicarse a cualquier edad, pero aclaro, si bien en el caso de los niños más pequeños es a partir de los 5 a 6 años, coincidiendo con la consolidación de habilidades básicas de dibujo. Cuando adquiere mayor relevancia ya es cuando el árbol aparece con todos sus elementos, es decir, tallo, tronco, rama, suelo y raíces. Necesitamos para esta prueba un papel en blanco, un lápiz y un borrador. Le podemos incorporar lápices de colores. Se invita a que el niño efectúe el dibujo de un árbol cualquiera, el que él desee, y se le da la posibilidad de que coloree si quiere, si no, no pasa nada. No hay que darle ninguna idea acerca de cómo dibujar este árbol. El niño debe plasmar sin ninguna influencia externa el árbol. Si efectúa alguna pregunta o tiene dudas, insiste en las instrucciones, solo se le puede decir que dibuje un árbol como él quiera y como él desee, que se le llegue a su imaginación. Para esta prueba no existe límite de tiempo. Es cuando el niño o el adulto o el adolescente lo termine, que él considere que ya ha terminado de dibujar. ¿Cuáles son los elementos nucleares del análisis de este test? Aquí se mide la raíz y el suelo, que la raíz y el suelo es la que alimentará el árbol. ¿Qué se mide aquí? Se mide las relaciones de afecto con el mundo exterior. El tronco. En el tronco nos habla de la percepción que tiene el niño en sí mismo y la autoconfianza que él genera, lo que él le rodea. Las ramas y la copa. La copa y las ramas, junto con las hojas, los frutos, si en este caso él dibuja, digamos que fruto, simbolizan que el niño tiene un contacto con el mundo exterior. Ahí en esta parte analizamos esto. Si dibuja ramas y las hojas con mucho detalle, nos habla de una persona creativa y perfeccionista. Por eso, en estas ocasiones, hay tres formas de analizar el árbol. El árbol bien frondoso, el árbol delgado y el árbol que solamente le pone como división o tallos, por decirlo así, o ramas, pero no le coloca ni fruto ni le coloca hojas. Aspectos previos a considerar en este test. La interpretación de un dibujo que debería basarse en aproximaciones estadísticas. 2. Diferentes características del niño que podemos ir suponiendo del análisis de esta prueba. Aclaro que en esta prueba, para tener validez, se debe basar también en otras pruebas y observaciones del niño. Tercera, las interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño. Una misma característica puede tener diferentes significados dependiendo de la edad. En este caso, ya sea del niño, adolescente o del adulto. Claves para interpretar, digamos que el test del árbol. Aquí se mide el tamaño del árbol, la ubicación en que dibuja el niño, las raíces, el suelo, si le hace en este caso suelo, troncos, ramas, copa, otros elementos como el sol, las nubes, etc.
el test de Macover, más conocido como la figura humana. Este test Macover es una prueba gráfica que representa ciertos rasgos para diagnosticar la personalidad. En los procesos también se da en la selección, en selección de personal. También se puede aplicar individualmente. El dibujo de la figura humana pertenece al conjunto de las denominadas técnicas proyectivas, en las que la persona no tan solo limita a efectuar un simple dibujo, sino que espera se espera que plasme su esencia propia de su personalidad. La aplicación de este test psicológico, más conocido como la figura humana, consiste en el que presentarle al examinado una hoja en blanco, un lápiz, un borrador, y se pide que simplemente dibuje una persona. Mientras el sujeto dibuja, el examinador irá tomando minuciosamente el tiempo, la identificación, el método que emplea la persona y cómo dibuja esta figura humana. Ya terminada la figura humana, si dibuja un hombre, se le pide que dibuje una figura contraria, es decir, de sexo femenino. Si dibuja una persona de sexo femenino, se le pide que dibuje, luego de haber terminado la figura femenina, que dibuje la figura masculina. La aplicación de este test representa la interpretación de cómo analizar la personalidad. ¿Cómo se aplica este test? La aplicación de este test se lleva a cabo solicitando al sujeto que dibuje una persona, como ya anteriormente lo decía. Se le da un lápiz número 2. Aquí en este test sí se contabiliza el tiempo, mas no existe límite. O sea, es con el propósito de que el dibujo sea realizado con claridad y con detalle, que le dibuje sus partes, que mientras él dibuja, el sujeto realiza los trazos, el analizador deberá analizar consecuentemente cómo él realiza la figura y los comportamientos que surgen en el proceso al dibujar la figura humana. ¿Cómo interpretamos este test? A través de este test se puede interpretar los sentimientos y pensamientos de una persona, ya que por medio del dibujo y sus diversos factores pueden analizar los trazos y llegar a las conclusiones sobre el dibujo. La interpretación del test puede variar según sea la corriente y el autor que estemos estudiando, ya que para el autor aportó sus propias características e interpretaciones. Sin embargo, las bases para la interpretación del test son las mismas. O sea, aquí no varía. Aquí se mide, digamos que el brazo, cómo dibuja los ojos, cómo dibuja la nariz, cómo dibuja el cuerpo, en fin. La interpretación clínica del test del dibujo de la figura humana. Las personas pueden plasmar y expresar sentimientos y actitudes en dibujos o símbolos, mucho antes que pueden transmitirlos en palabras. A través de este test podemos averiguar lo que está tratando de comunicar una persona mediante sus dibujos. Copy sugiere 3 principios fundamentales para interpretar el significado de esta prueba entre los niños de edad de 5 a 12 años. También hay otros aspectos a tener en cuenta, que es la posición que ocupa el dibujo en la página, es decir, en la hoja que le hemos facilitado al paciente. También el tamaño en que dibuja o los brazos, las piernas, el cuerpo, si le hace cabello y si le hace algo en el exterior. ¿Cuáles son las fichas técnicas de la figura humana? Autor es Karen Macover. Clasificación es un test proyectivo. Esta aplicación puede ser individual o colectiva. A partir de los 7 años en adelante se puede aplicar esta prueba. Se le da 2 hojas al examinador, en blanco y un lápiz.
Dura aproximadamente 20 minutos, como anteriormente le decía que esta sí tiene tiempo de límite. Este test se puede aplicar en niños, adolescentes, mujeres y hombres. Se pide a la persona que realice el dibujo de una persona entera, con cabeza, brazos, cuerpo, parte, ojo, nariz, en fin. Luego de haber, si dibuja una, como ya anteriormente lo decía, una figura masculina, se le pide que dibuje la femenina. Ahora viene el test AMA. Nombre técnico de este test es escala de ansiedad manifiesta en adultos. Autor Cecil Reynolds, Rickmond y Lowell. Tiempo de aplicación de esta prueba es aproximadamente de 10 a 15 minutos. Edad de esta aplicación, el AMA A está en adultos de 19 a 59 años. AMA E es adulto de 60 años en adelante y el AMA C es a estudiantes universitarios. Se aplica de forma individual o colectiva. Opciones de respuesta, afirmaciones de escala sí o no. ¿Qué evalúa este test? En el test AMA evalúa 36 reactivos: inquietud, sensibilidad 14, ansiedad fisiológica 9, preocupaciones sociales, estrés y mentira 7. AMA C evalúa 49 reactivos: inquietud, sensibilidad 12, ansiedad fisiológica 8, preocupaciones sociales, estrés 7, ansiedad a los exámenes 15 y mentiras 7. AMA E mide aquí 44 reactivos: inquietud, sensibilidad 23, ansiedad fisiológica 7, temor al envejecimiento 7 y mentiras 7. Ámbitos preferenciales para la administración de esta prueba. Se da en el ámbito clínico, en el ámbito organizacional y en el ámbito educativo. En cualquier ambiente libre de distracción se puede aplicar esta prueba. Característica: es un test bien amplio. Finalidad: es evaluar los niveles de ansiedad experimentados por la persona adulta. El AMA A mide lo que tiene que ver con la inquietud. El AMA C mide la ansiedad ante los exámenes y el AMA E mide el miedo a envejecer, la ansiedad que esto le produce. Materiales: manual, cuestionarios A, cuestionario E y cuestionarios C, hojas de calificación y hoja de perfil de respuesta. Muchas gracias.